días, chicos. Buen día. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a ir a un lugar súper misterioso, súper especial, que soñamos a visitar hace un montón de tiempo. Sí. ¿A dónde vamos a ir? Al Machu Picchu. Eso es. Estamos re contentos porque es una de las 7 maravillas modernas. Estuvimos leyendo un poco, aprendiendo un poco. La verdad que es una locura estar acá. Estamos en Aguascalientes, porque vos podés hacer la excursión de un día desde Cusco, venir y te vas. Pero nosotros decidimos quedarnos en Agua Caliente para hacerlo más tranquilo. Así que quédate con nosotros y le vamos a mostrar y contar todo cómo se hace esa excursión, mostrar los paisajes únicos. Así que acompáñenos. Sí, mire, qué linda. No sé si llega a ver la montaña ahí atrás. Lo que sí está lloviendo un poquito. Entonces vamos a ver, ahora es temporada de lluvia. Desde diciembre a marzo creo que es temporada de lluvia. Entonces, hay que estar preparados. Encontramos nuestra guía, Yesenia. Hola. ¿Cómo están? Sí, vamos a hacer con ella recorrer Machu Picchu, así nos va a contar toda la historia, los secretos. Cuántas personas han vivido en Machu Picchu, la historia, en especial la geografía, ¿no? Porque esa es una geografía muy agreste para que personas tan importantes de la época inca hayan podido construir Machu Picchu, ¿no? Muy bien. Y bueno, nosotros ahora estamos esperando entonces el colectivo, lo compramos ayer, ida y vuelta sale $24 por persona y no tienen horario. O sea, te recomiendan que vos te subas al colectivo una hora antes aproximadamente de la hora de entrada que tengas en Machu Picchu. Nosotros tenemos a las 8 de la mañana, por ejemplo, entonces estamos esperando acá el colectivo, son las 7. Perdón que acá hay que mostrar el código, disculpe, estamos haciendo el ticket de bus. Sí, solamente ticket o DNI también. DNI también. Déjame ir adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Te puedo acompañar acá al lado? Claro, bienvenido, amigo. Muchas gracias. Bueno, chicos, llegó la hora para entrar a Machu Picchu. Sí, hay 3 circuitos, el 1, el 2 y el 3. Nosotros vamos a hacer el 2, que es el más famoso. Y acá estamos por dentro. Ahí. Hola. Y Ana. ¿Qué pasa acá? Muy bien, gracias. En el circuito 2 lo que está incluido es la foto típica a todo Machu Picchu y también recorrido de la ciudad de la Machu ciudadela, Picchu. sí. Es casi, creo que sí, es la más famoso circuito. Todos quieren recorrer eso. Nosotros también. Sí. Pero lo que pasó que no sacamos los tickets como entrada a ese circuito 2 con anticipación. Y lo que pasó, que quedamos sin tickets. Así que fuimos a Aguascalientes para conseguir esto. Sí, ese es un buen dato. En Aguascalientes, en la ciudad del Machu Picchu, venden 1000 tickets por día para el día siguiente. Que eso está bueno, porque ahora estamos en marzo. Nosotros queríamos comprar el ticket para el circuito 2 y estaba todo vendido hasta junio. Hasta junio todo vendido en la página web. Pero en Aguascalientes todos los días largan 1000 entradas para vender para el día siguiente. Entonces lo que hicimos fue venir a Aguascalientes, comprar el ticket ayer para venir hoy. Así que si quieren venir ahora, no se desesperen, pueden hacer eso. Vienen a Aguascalientes y lo compran, no hay lugar. ¿Verdad? Sí. Y vamos a preguntar a la confirmación tuya, si lo que decimos es verdad o no. Bienvenidos a la ciudad inca de Machu Picchu. Ustedes van a poder observar, estamos nosotros a 2400 metros sobre el nivel del mar. Ay, estamos cruzando los dedos para que se despeje y pare de llover por un poquito. Sí. Ahorita se va a despejar. Ese es el Huayna Picchu. El Huayna Picchu, el que está ahí atrás, un poquito escondido ahí. Es escondido. Y ahí se puede subir también, ¿verdad? Exacto, es una hora de subida y una hora de bajada. Y hay que pagar, ¿o ese? Sí, ese es para el ingreso por el circuito 3. Ah, ok. Nosotros estamos en terrazas de agricultura, ¿no? En todas estas zonas han cultivado diferentes alimentos. Los incas han sido tan expertos en ingeniería hidráulica. ¿Por qué? Porque ellos han buscado las características de las temperaturas de las terrazas.
¿no? Las terrazas agrícolas, cada una tiene su temperatura. ¿No? Esas ahí, perdón, esas que Sí. estás diciendo ahí, como Sí. las calinitas. Sí. Calinata. Ajá. Esas son Cada uno las... tiene su temperatura. Sí. Nosotros ahorita estamos casi, no está tan frío. Vamos a empezar a subir a las partes más altas y vamos a sentir un poco más de frío, ¿no? Entonces ellos aclimatizaban los productos, ¿no? Cuando estemos en la parte de encima vamos a poder observar. El 60% de Machu Picchu contiene terrazas de agricultura y el 40% que observamos, aquí ustedes observan la parte urbana. ¿Y el Machu Picchu qué era? Ya. Machu Picchu era específicamente un lugar astronómico. Su propósito de la construcción de Machu Picchu fue astronómico. Ustedes se preguntarán, ¿qué significa Machu Picchu? Machu Picchu significa montaña vieja. Muchos confunden al Huayna Picchu con Machu Picchu. Esa es la montaña del Huayna Picchu, que significa montaña joven. Ok. ¡Qué linda! Ah, qué bien. ¿Vos viste lo que es esa vista? Mira qué lindo. Estoy contenta que pueden mover, porque vimos mucha lluvia, muchas nubes, y nos parecía que hoy no va a pasar nada, no vamos a ver nada. Pero mira qué lindo. Mira lo que es. Bienvenidos a la maravilla. ¡Vamos! Qué linda. ¿Qué te está pareciendo hasta ahora, mira la visita? Me gusta mucho, por estoy comiendo. No, chicos, es una locura. Miren qué belleza. No puedo imaginar que ya estamos acá. O sea, acá la gente vivía. Estás literalmente. Y ahora voy para abajo en un ratito, ¿verdad, Jessy? En un rato voy. Vamos a ingresar. Sí, y también es otra vez polémico este lugar en cuanto a su descubrimiento. Porque hay una persona de Estados Unidos, Wilhelm, que supuestamente en 1912 descubrió este lugar. Pero en realidad no lo descubrió porque la gente local, la gente de acá, ya sabía que existía. Y es más, una persona de Cusco, un agricultor, ya estuvo acá. Agustín Lizárraga. Agustín Lizárraga en 1902. Él ya había estado acá y escribió con carbón en las ruinas que su nombre o el año. Entonces, como que la gente ya sabía que existía el Machu Picchu. Lo que hizo Wilhelm fue divulgarlo, darlo a conocer en el mundo. Y fue una de las primeras expediciones arqueológicas que trajeron una cámara de fotos. Entonces pudo documentar mucho con fotos. Y ahí todo el mundo empezó a conocer el Machu Picchu, pero no significa que lo haya descubierto. Y otra cosa polémica, él era de la Universidad de Yale, de Estados Unidos, y se llevó muchas cosas de acá, del Machu Picchu, para estudiar a Yale y después las iba a devolver, con la promesa de devolverlo. Y después de muchos años que el gobierno peruano estuvo intentando, pasaron casi 100 años para que la Universidad de Yale devuelva las cosas. Y no sé, ¿ya devolvieron todo? No. Todavía no devolvieron todo. Devolvieron un 10% de todos Un los 10%, objetos qué locura. de cerámica que retornó a la ciudad del Cusco. Hoy está en el Museo de la Casa Concha. Entonces es una controversia para los peruanos. Y en especial para los cusqueños que vivimos acá, no tener un museo de sitio, porque toda maravilla del mundo, todo lugar tan importante como es Machu Picchu debería tener un museo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, también parte agradecer a Hiram Bingham, porque sin él, sin la National Geographic, tampoco nos hubiera dado a conocer a nivel mundial, ¿no? Machu Picchu. Ya entramos en la ciudad. Ya estamos dentro de la ciudad. Esta puerta se llama Yactapunku, o la puerta de ingreso a la ciudad. Mira. Acá van a tener la mejor vista para lo que pueden observar las terrazas de agricultura, ¿no? Qué loco que ellos lo hicieron todo eso solo. Claro, y tan prolijito, Y tan tan- prolijo. Parece como si hubieran un arquitecto vino y lo hizo él. Ellos ya sabían sobre los canales de drenaje. Mira, cuando llueve el agua pasa por esos canales de drenaje Así y se el llama. agua no se empoza. Claro, El ahí. agua se va. ¿Dónde mirar? Ahí el agujero. escurre
para donde están las terrazas de agricultura. Entonces, no era que acá se iban a inundar, Claro. ¿no? Y las lluvias acá son muy fuertes, no son así como lo que hemos tenido. Claro, hoy fue Es mucho tranqui. más fuerte. Ustedes observan, ahí en la parte alta, esa es la montaña de Machu Picchu, o la montaña vieja, ¿no? Claro. Se puede observar de la parte más alta hay construcciones incas y la vista es tridimensional y panorámica de todo lo que es Machu Picchu. De posterior. Ya, y esa es el Esa Huayna. es el Huayna Picchu. Muchos confunden que esa montaña que sale en todas las fotos es el Machu Picchu, pero este es el Huayna Picchu o montaña joven. Y aquello que está allá, eso En es la parte central esa es la plaza eso principal de Machu Picchu. Ajá. Y perdón, yo tengo una pregunta. La división entre urbano y agricultura, ¿dónde está? No sé. Nosotros estamos aquí en la parte urbana Ok. y aquella donde está la gente para arriba, Eso es esa toda es la parte agrícola. Muy bien. Pero dentro de la parte urbana hay también parte agrícola. Ajá, ok. O sea, ahí sembraban en esa, pero esa es la plaza o el. No, la plaza Ujú. y estas pequeñas terrazas son agrícolas. Ujú. Bien, y aquel sería el circuito 3, la gente va allá y a ver si quiere sube a la. Sube al Huayna o solo a veces Solo ahí. buscan el circuito 3 y ya no ingresan al Huayna. Claro. ¿Y qué Pero hace? para el Huayna Picchu, por ejemplo, ingresan 400 personas. Ujú, por día. Solo hasta las 10 de la mañana. Sí, ¿Por qué tan temprano? es que es un solo camino de Ah. subida y bajada y el camino es angosto. Estamos contentos porque dejó de llover. El clima está re lindo, no hay ni siquiera viento, ahí Ay, está sí, hermoso. Estamos re contentos porque 2 veces toda la ciudad se nubló Sí. y no se veía nada. Y yo dije, no, por favor. Pero tú, ¿cómo es creencia, no? Sí, la fe. La fe nos ayudó un montón. Sí. Podemos ver. No, y está bueno hacer esto, o sea, no es necesario venir con un guía. Si vos no querés ir con guía, no precisás venir. A mí me parece muy interesante venir con un guía para que te explique, porque Sí. si no lo ves y decís, che, sí está bueno, pero no entendés nada. Claro, vos sacás un par de fotos de ese video y ya está, pero no entiendes nada de historia, de cómo se formó eso, por qué abandonó, la gente Porque se abandonó esa fueron. ciudad. Hay muchas curiosidades, por eso te digo, si vienen, mejor contratar un guía. Si quieren donde compran el colectivo, acá en Aguascalientes hay guías. Nosotros charlamos con Jessy hoy a la mañana directamente. Bueno, ustedes lo vieron cuando estábamos yendo a buscar Sí. el colectivo. Así que no precisan hacerlo con meses de anticipación el guía. Pero les recomendamos que vengan con un guía. Cuando no limpian, crecen, ¿no? Claro. Cuando no limpian crece así, que lo limpian toda la semana. Todos los días. Todos los días. Todos los días, wow. Todos los días limpian las piedras y todo para que no crezca musgo ni nada. Claro, Me- porque si no va a ser todo verde y feo, o sea, no vas a ver realmente la casa. Me imagino cuando llegó la Wilhelm, ahora está todo verde. Hay que ver si encontramos mi mirador del Templo del Sol. Acá estamos. Así estaba Machu Picchu. Mirá. ¿Cómo? Ah, wow. Mirá. Todo cubierto con vegetación. A mí lo que me sorprende muchísimo son estas terrazas donde antes los incas plantaron papas, maíz, todas las cosas. Es súper loco porque todo eso ellos hicieron con las manos, ¿viste? Como que hicieron como si plancharon para tener unos 2-3 metros por lo menos de ancho para plantar las cosas. Y encontraron este lugar para construir este pueblo tan perfecto que ni siquiera tenían que poner ahí agua en las plantaciones, en las papas, porque ya acá fue mucha Humedad. Ujú. ¡Qué loco! Los incas es una comunidad muy abierta. No tenían antes ventanas, no tenían puertas. Eso, por ejemplo, de esa puertita, mira, todo el tiempo fue abierta. Y si había una familia, había un proceso de amor, como todos pudieron ver eso y escuchar. Está súper Sí, eran abierto. súper abiertos y el tabú arranca cuando llegan los españoles y ya es todo pecado hacer eso antes de casarte o con diferentes mujeres o diferentes personas, qué sé yo. Entonces ahí ya empieza el tabú a partir del español, pero si no, ellos eran muy abiertos en cuanto a las relaciones sexuales y todo. Bueno, chicos, ya
salió el sol, estamos re contentos porque la verdad pagar tanta plata venir a Machu Picchu y no ver Machu Picchu es triste. Pero bueno, lo que quería contar que hay 3 circuitos, ahora nosotros estamos en segundo, podemos recorrer toda la ciudad, ver cómo antes Inca se vivían acá. Y por ejemplo el circuito 1 que está ahí arriba, la gente lo que puede hacer es sacar solamente foto de la ciudad, claro, y listo, y no pueden entrar en la ciudad. No camina, o sea, vos Jessy, nos corregís si decimos algo mal, pero circuito 1 es solamente allá arriba, sacar la foto tradicional. La vista panorámica. Solamente eso. Sí, El 2 es vista panorámica y un poco de la Ciudadela. sí. Y el 3 solo Ciudadela. Solo Ciudadela. Y el Huayna. El Huayna Picchu, si es que te animas a subir al Huayna Picchu. No, sí, nuestra comunidad Sí, se anima, sí. son valientes. Claro. Así que ustedes pueden elegir cuál quieren. El más famoso es el circuito número 2, que como ya le dijimos, si lo quieren comprar por internet tienen que comprarlo con mucho tiempo de anticipación porque se agotan. Sí, nosotros por ejemplo queríamos comprarlo hace un mes o hace 2 meses, pero no había tickets para esa temporada, para marzo, recién desde 26 de junio. Así que la única nuestra opción era o comprar con una agencia re caro, o ir a Aguascalientes y comprar el ticket, la entrada a Machu Picchu. Así que hicimos bien y hoy estamos teniendo esa oportunidad excelente de disfrutar Machu Picchu con solcito, con la mejor guía de todo el mundo, Jessy, Jessie. Así que la verdad no es increíble. seguimos. Bien cortado, bien puesto, que está impresionante. Lo más Tan loco es que preciso. ahora la gente no sabe cómo reproducir eso, ese tipo de construcción. Mira cuántos países. El Jessy. Esto era por los terremotos. Terremoto. Terremoto. No, nuestro guía nos dijo que acá durante los tiempos había como 2 o 3 terremotos y miren, hasta ahora todas las casas siguen igual. Mira, todo está bien cuidadito, no se cayó nada. O sea, obviamente los techos ya no existen, pero porque ya pasaron cuántos años. Pero ahí en algunas casas sí pueden ver como los techos fake para la gente, para que puedan imaginar cómo se veía de antes. Bueno, acá ya estamos llegando al final de nuestro recorrido por el Machu Picchu. Jessy, nuestra guía, ya se fue, ya continuó y nos dejó acá un poquito para que relajemos y sigamos conectando con el Machu Picchu. La verdad que muy lindo. ¿Qué te pareció? A mí la verdad me encantó, yo me conecté con la naturaleza, no sé, no tengo palabras para explicar todo eso lo que veo porque la verdad eso no tiene precio. Ver esa ciudad que construyó los Incas hace miles de años. Lo adelantado que estaban, lo avanzado que estaban. Sí. Y no lo construyeron así, viste, por construir nomás, no estaban pensando, son re inteligentes. Es súper loco, increíble. Sí, o sea, nosotros estamos un poco escépticos o estamos ahí un poco pensando de si valía la pena o no venir acá por el tema del costo, porque la verdad que es bastante costoso, Sí. bueno, nos pareció a nosotros. Ustedes como saben, nosotros estamos viajando por un año visitando toda Latinoamérica y, por ejemplo, ir a Machu Picchu nos costó por persona aproximadamente $300, que incluye transporte en tren, incluye colectivo que tomamos hoy por la mañana, incluye la guía, entrada a Machu Picchu y también el hotelcito acá en Aguascalientes. Sí, pero yo creo que vale la pena. O sea, igual creo que, por ejemplo, el tren creo que está demasiado caro. Sí. O sea, pagar $900 o $70 para un tramo me parece mucho, pero yo creo que, o sea, por esto vos lo vas a pagar. Y Sí. ellos lo saben igual, por eso lo ponen en ese Ellos precio. lo saben y lo que pasa es que hay muchos turistas que no importa qué precio igual vienen. Por ejemplo, para entrar a Machu Picchu en total se vende aproximadamente 5.600 entradas por día y se llena en época de ¿cómo se llama? Verano, high Temporada season, alta, de sí. temporada alta, se llena de la gente hasta que esta parte donde antes la gente caminaba se explotaba y como arrancó a Sí. moverse. Sí, como que hicieron demasiada fuerza por el precio y se fue como cayendo. Pero en cuestión, o sea, es una visita soñada, o sea, la verdad que merece la pena.
se siente con una energía increíble, y saber toda la historia que pasó acá, caminar por donde caminaron los incas, donde estuvieron viviendo, festejando, porque también pasamos por un lugar donde hacían sus fiestas. La verdad que es increíble, está muy, muy lindo. Y también para ustedes que quieren visitar Machu Picchu, queremos ir un poquito más con detalles en los números y las recomendaciones, porque ya lo hicimos y la verdad lo valeríamos un montón si alguien dice de nuestros amigos o otras personas nos podía contar lo mismo, porque arrancamos a buscar las entradas, no sé cómo llegar a Machu Picchu hace un mes, hace 2 meses, y pensamos que es suficiente tiempo, pero no. Ustedes si quieren venir a Machu Picchu, hácenlo con mucha anticipación, o sea, exagerando, tipo 5 o 6 meses antes. Si ya saben más o menos cuándo van a venir, qué fecha aproximadamente, compren la entrada para el circuito 2. O sea, nosotros lo que les recomendamos comprar 2 o 3 que pueden subir a esa montañita hermosa. El Huayna Picchu. Claro, y tener otra perspectiva que también vale la pena un montón. Y bueno, y lo de Aguas Calientes. Lo de Aguas Calientes, sí. Nosotros, por ejemplo, nos quedamos 2 noches en Aguas Calientes, que es una ciudad la más cercana de Machu Picchu. Después vos tomas un colectivo y ya en 20-30 minutos estás en Machu Picchu, que es genial, porque hay mucha gente que se queda en Cusco y para llegar a Machu Picchu tienen que tomar un tren, que les comentamos antes que sale aproximadamente $90-100 por un tramo, por un trayecto por persona. Entonces tienen que venir a Aguascalientes y tomar otro bus que también 30 minutos también. O sea, hacerlo sale. todo en un día me parece medio una locura. Sé que mucha gente lo hace, pero y también si haces eso vos ya tenés que tener la entrada. Lo bueno de quedarte en Aguascalientes es que vos llegas en el tren tranquilo. Nosotros llegamos un día a Aguascalientes tranquilos, fuimos a comprar la entrada. Hoy recorremos todo el Machu Picchu tranquilo, volvemos a Aguascalientes y descansamos ahí, y mañana nos volvemos tranquilos para Cusco. Entonces así no hacemos las cosas a lo loco. O sea, así con 2 noches me parece excelente. Sí, y la verdad yo estaba re sorprendida de la ciudad Aguascalientes porque se ve increíble. Obviamente está armada todo para los turistas, pero nosotros que estamos en temporada baja, o sea, por ejemplo, nuestro hotel sale entre $30-40 por noche. Sabemos que hay encima más baratos. Si quieren un hostel, se puede conseguir mucho más barato que este. La comida sale, por ejemplo, 20 soles. 20 soles, un menú, 25 soles. Por persona, que está genial. O sea, los precios muy buenos y la ciudad vale la pena completamente para visitarla. Sí, pero bueno, esperamos que hayan disfrutado mucho de este video como nosotros, porque la verdad que fue increíble el día de hoy. Seguimos todavía medio como en shock. Creemos que vale la pena. Si bien está hecho un poco por los negocios, está hecho medio un negocio, yo creo que vale la pena venir a Machu Picchu. Y bueno, esperamos que hayan disfrutado, que hayan aprendido, que se hayan divertido. Si quieren contratar a la guía Jessie que estuvo con nosotros hoy, le dejamos también el número de WhatsApp en la descripción. Y nada, cualquier duda que tengan de venir a Machu Picchu o lo que sea, nos escriben, con gusto los ayudamos. Esperamos que les haya gustado este video. No olvides suscribir a nuestro canal y escribir en los comentarios qué te pareció este video, qué te pareció Machu Picchu y si a vos te gustaría venir acá. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar acá. Chao. Chao.